Vamos a empezar entonces con una oración mientras van llegando los demás. A ver, tenemos ahí a Iris Quintana. ¿Nos ofreces tú la primera oración y empezamos? Vale. Adelante. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por estar aquí todos reunidos, que podamos disfrutar de una maravillosa clase y tener tu espíritu con nosotros, que nos ayudes a poner en práctica las cosas que aprendamos hoy. Y esto lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Iris. De nada. Muy bien, pues hoy tenemos una lección muy importante. Espero que hayáis podido disfrutarla y vengáis preparados y preparadas para debatir los principios de la lección, y también os he mandado al grupo los 6 puntos que vamos a debatir. ¿Habéis visto todos los puntos o alguien no tiene acceso a los puntos de los grupos? Esta vez, en lugar de poner puntos 1, 2, 3, 4, he puesto grupo, para que quede claro que el 1 es el grupo 1, etcétera, para cuando el ordenador decida organizar aleatoriamente los 6 grupos para los debates. Muy bien, pues entonces la lección empieza con una pregunta en la introducción. ¿Qué pasa con quienes se mueren sin conocer el Evangelio? Y la sección 1 comienza con algo que siempre ha sido para mí motivo de preocupación por lo que esto supone en el mundo del cristianismo de la época, que fue la muerte de Alvin. Recordáis que Alvin era el hermano mayor. Para José Smith para él era un ídolo que le acompañaba y que le suponía pues gran consuelo en las experiencias que estaba teniendo, porque Alvin estaba vivo todavía en la primera visión y Alvin animaba a José Smith a seguir adelante con la restauración, y para José Smith aquello era un apoyo muy importante. Y de repente tuvo un problema intestinal, de esos que mataron a mucha gente en aquella época, que morían de una apendicitis o de problemas intestinales que no eran capaces de curar. Así que la muerte de Alvin fue una cosa inesperada, supuso una gran tragedia para toda la familia y especialmente para José, que veía en él una gran protección. Y organizaron un funeral. Y a ver, ¿quién quiere contar qué es lo que pasó en aquel funeral? A ver, ¿quién se anima? El ministro dijo que al no pertenecer a su iglesia iría a vivir al infierno. Es decir, que él dijo, como no está bautizado, dice en la lección ahí que como no era de la iglesia presbiteriana y tal, pero vamos, aunque diga eso en la lección, no era exactamente que por no ser de mi iglesia, aunque lo dice la lección, como bien comenta Raquel, fue que no era de la iglesia presbiteriana porque no estaba bautizado, porque en realidad todos los grupos protestantes aceptan el bautismo de cualquiera de los grupos. Es decir, si tú te bautizas metodista o presbiteriano o evangélico, cualquiera de los grupos religiosos protestantes acepta el bautismo de los demás. No el bautismo de los mormones, que somos muy malos, ¿no? Pero el problema era que no se había bautizado. Y como se había muerto sin bautizarse, estaba en el infierno. Os imagináis, ¿no? Estáis desesperados por la muerte de alguien querido y de repente en el funeral encima te dicen que está en el infierno. Y aunque no lo cuenta ahí, cuando ya fueron a enterrarlo, este pastor le dijo a José Smith, y tú también vas a irte al infierno como no te bautices. Y en esa situación se quedó José Smith, en esta experiencia desastrosa.
A ver, ¿tenéis ahí la Biblia? Luego el grupo correspondiente verá este asunto de qué argumentos tenía este pastor presbiteriano para mandar a Alvin al infierno. Y una de la escritura que se comenta en el manual, que se utiliza como argumento del pastor o del ministro para mandar al infierno a Alvin, está en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda dónde está? Juan 3:5. Juan 3:5. Son las palabras de Jesucristo a Nicodemo. A Nicodemo. Entonces, Jesucristo está hablando a Nicodemo y en el versículo 5 encuentra la justificación para mandar al infierno a los que no están bautizados. A ver, ¿quién tiene por ahí el versículo 5? Ya. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, si no estás bautizado no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino celestial. Es el reino celestial. Entonces aquí, que yo sepa, el Señor no está diciendo el que no se bautice se va al infierno. Lo que está diciendo es que el que no se bautice no puede entrar en el reino celestial. Es un punto ahí claro para el grupo que tendrá que debatirlo. ¿Sabéis cuántos habitantes hay en el mundo? Bueno, vivos son más o menos 7.000 millones, más los que fueron yendo y los que van viniendo. 7.500 millones, más o menos, ¿no? ¿Y cuántos de estos son cristianos? He estado mirando en internet y dice, de la población mundial son cristianos, ¿qué porcentaje? 2.500 millones. Que es un 33%, ¿no? Muy bien. Pero el elder Neil L. Anderson dice que en los próximos 10 años descenderán los cristianos en un 30%. Y los creyentes en general. Exactamente. Entonces eso quiere decir que hay 5.000 millones de personas que se van a ir al infierno. ¿No? Como no son cristianos, como no están bautizados, al infierno con ellos. Y eso es una situación realmente tremenda, porque 5.000 millones de personas al infierno solamente porque no se han metido en una pila de agua, eso ya es el colmo. Y no digamos ya cuando condenan al infierno a los niños pequeños porque nadie le ha echado un poquito de agua en la cabeza. Esto es tan absurdo que dan ganas de convertirse en ateo, agnóstico, indiferente e incluso agresivo contra todo esto. Yo tengo nietecitos maravillosos y la pregunta es, yo tengo un hijo o tengo un nieto y a los 6 meses se muere y nadie le ha echado agua en la cabeza, al infierno a quemarse eternamente porque nadie le mojó la cabeza. Entonces yo creo que ahí tiene que haber algún problema que hay que identificar para acabar con esta absurda situación en la que tan fácilmente mandamos a las llamas a las personas. Por tanto, la pregunta es, si Alvin está en el infierno porque no se bautizó, ¿qué pasa con los 5.000 millones que morirán sin bautizarse? Son personas que no han conocido el cristianismo porque no han tenido esa oportunidad. ¿Es justo mandar al infierno a una persona por algo que no ha tenido la oportunidad de conocer? Entonces, la relación entre la salvación y el bautismo es algo que estamos tratando de identificar en esta lección, esa conexión. Y hemos leído lo que dice el Señor a Nicodemo en el versículo 5, ¿no? Juan 3:5, y los que habléis de este asunto es muy importante entender lo que es el bautismo. En primer lugar, ya hemos dicho que Jesucristo no está diciendo que el que no se bautice va al infierno. Está diciendo que el que no se bautice no puede entrar en el reino de Dios o en la gloria celestial. Y eso ya lo hemos comentado anteriormente, que la puerta a la gloria celestial es el bautismo.
los que no se bauticen no pueden ir a la gloria celestial. ¿Dónde van? Si son buenas personas pero no han querido La bautizar, gloria terrestre. van a la gloria terrestre, pero solamente si no quisieron, si rechazaron, si no quieren saber nada de las ordenanzas del Evangelio y no se han querido bautizar. Por eso es importante entender las cosas para no tergiversarlas y quemar a las personas solamente por un prejuicio y una ignorancia. ¿Qué pasó en la sección 137? José Smith estaba naturalmente angustiado, él y toda la familia, imaginando a su querido hermano, a su querido hijo maravilloso, que era un chico estupendo, quemándose en el infierno. Y entonces José Smith tiene la visión de lo que aparece en Doctrina y Convenios 137. ¿Y qué es lo que ve? Que le asombra. A su hermano, el reino celestial. Y dice, pero bueno, qué raro, si no estaba bautizado. Mi hermano se murió sin bautizarse, el presbiteriano lo ha mandado al infierno y yo he tenido una visión en la que Dios me dice que está en la gloria celestial. Por tanto, primero, no está en el infierno. Por tanto, ahí ya hay un error que habrá que aclarar. Y en segundo lugar, no está en cualquier parte, está en la gloria celestial. Pero no hemos quedado en que la gloria celestial solamente es para los que se han bautizado en esta vida. Entonces surge el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy está hablando de algo muy importante. Está diciendo que el plan de salvación no empieza con el nacimiento ni termina con la muerte. Dice, bajo un poco la cámara, que no se me ve ahora. Esto mejor, ¿no? Entonces, ¿qué significa que el plan de salvación no empieza con el nacimiento en el mundo ni termina con la muerte en esta tierra? Que aquellos que no tuvieron oportunidad de participar de ordenanzas o de conocerlas al menos y tener la oportunidad de elegir si quieren o no, en esta vida van a poder tenerlo después. Muy bien, que hay otra vida y en la otra vida hay otra oportunidad. A ver, tenéis ahí la sección 76, hay 2 versículos que os voy a dar para que os sirva en vuestro debate si os toca el grupo correspondiente. Sección 76. ¿De qué habla el versículo 74? A ver, 76, 74. Dice, quienes no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, mas después lo recibieron. Está refiriéndose a la gloria terrestre. ¿Qué significa eso? A la gloria terrestre van los que no recibieron el Evangelio en esta tierra, pero sí que en el mundo de los espíritus lo aceptaron. Eso es. La palabra recibir había que poner aceptar para que no haya confusión. Es decir, en esta tierra lo vieron, lo conocieron, lo entendieron, pero lo rechazaron. Entonces se mueren, van al mundo de los espíritus y allí dicen, bueno, pues ahora ya sí me interesa, ahora ya sí lo quiero. Bueno, pues lo que está diciendo es que la gloria terrestre es lo máximo que puede conseguir una persona que no quiere saber nada del Evangelio en la tierra, que lo rechaza y que después lo acepta en el mundo de los espíritus. Eso es lo que significa ese versículo 74. ¿Y qué dice la sección 137, versículo 7? Todo esto son comentarios para ayudaros en vuestros debates. 137, 7. Lo leo. Adelante. Por lo que me habló la voz del Señor diciendo, todos los que han muerto sin el conocimiento de este Evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiera permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. Muy bien, Pilar. Entonces, ¿qué dice ese versículo? En ese versículo está diciendo que todos aquellos que en su corazón lo hubieran recibido, pues recibirán el reino celestial de Dios. O sea, que se les dará la oportunidad igual. ¿No es maravilloso esto?
Antes de José Smith, antes de la restauración, antes de esta revelación, si una persona en esta vida no tiene la oportunidad, al infierno, ¿no? Y Alvin no tuvo la oportunidad, porque él no tenía un testimonio de que la iglesia de Jesucristo estuviera sobre la tierra. Entonces, como no lo entendía, su intención era buena, pero no encontraba allí aquello que él sentía que era lo que realmente podía hacer. Lo habría hecho con la restauración y se murió con ese deseo en su corazón de unirse a la iglesia de Dios si estuviera sobre la tierra. Entonces es importante, de vez en cuando mandéis algún mensajillo por ahí, se me escapa, pero lo podéis comentar también. Es decir, si en esta vida tengo la oportunidad y la rechazo, todavía tengo otra oportunidad en la otra vida. Lo que pasa es que naturalmente, al no aceptarlo en esta vida, hay ahí una limitación en mi progreso decidido por mí. Si no tengo la oportunidad, la otra vida es la primera oportunidad y por tanto la gloria celestial está a mi disposición como cualquier persona. Así que esos 5.000 millones de personas, más o muchos de los otros, que murieron sin saber nada, lo escuchan en el mundo de los espíritus y si lo aceptan es exactamente igual que si lo hubieran conocido en el mundo y aceptado en el mundo. Es eso de mandar al infierno a una persona que no tiene ni idea, que no sabía, ¿no? Eso es una situación realmente tremenda. El bautismo es la puerta a la gloria celestial. La gloria terrestre y la gloria celestial no necesitan el bautismo. Entonces una persona que no se bautiza puede ir a la gloria terrestre si no quiere bautizarse, o a la gloria celestial si es malo. Si es una persona buena y no quiere saber nada del Evangelio, ni del bautismo, ni de las ordenanzas, ni de los convenios, ni de los compromisos, ni nada, entonces va a la gloria terrestre. ¿Qué dice 76-79 de Doctrina y Convenios? 76-79. Aquí está hablando de la gloria terrestre. Dice, estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús, así que no obtienen la corona en el reino de nuestro Dios. Así que lo que está diciendo, continuando con lo del versículo 74, una persona no acepta el Evangelio, no quiere bautizarse, no quiere comprometerse, no es valiente con el Evangelio y quiere vivir al margen. Es una buena persona, pero no quiere saber nada de convenio, de compromiso, de nada. Entonces van a la gloria terrestre si son buenos. Hay muchas personas buenas que no son religiosas y no quieren saber nada de la religión. De verdad eso significa que han rechazado el Evangelio, entonces tienen la oportunidad de ir a un reino como la gloria terrestre que es para gente buena, aunque no haya querido saber nada del Evangelio. ¿Y qué dice el versículo 53 de la gloria celestial? 76-53. Leo. Adelante. Y son quienes vencen por la fe y son sellados por el Santo Espíritu de la promesa que el Padre derrama sobre todos los que son justos y fieles. Esa es la gloria celestial. Entonces, en resumen, sería la persona que tiene la oportunidad de conocer el Evangelio en esta vida, que lo acepta, que se compromete con Dios a vivir el Evangelio valientemente y es fiel hasta el fin, es digno de la gloria celestial. Y, por supuesto, si va al templo y demás, sería la exaltación. Una persona que es muy buena, pero no quiere saber nada de Dios, ni del Evangelio, ni del bautismo, ni del convenio, ni del compromiso, porque no le interesa y lo rechaza, pero es una buena persona, va a la gloria terrestre. No puede ir más allá porque lo rechazó. Pero la idea que estamos discutiendo aquí es lo del templo y la obra vicaria, que es una de las preguntas que tenemos en el equipo. ¿Qué supone lo del templo y la obra vicaria? Pues lo que estaba yo comentando hace un momento, es decir, los templos y la obra vicaria significa que Dios es un Padre amoroso y un Padre justo y que Él continúa dando oportunidades a sus hijos en el mundo de los espíritus. Hay esa oportunidad. Hemos leído en Juan 3, ¿no? ¿Qué dice Juan 3 del 16 al 17? Porque aquí esta es mi obra, no. Eso está muy bien, esa escritura, y se complementa con Y no sabía que tenía puesto el micrófono.
No, pero está muy bien, esa es la escritura que completa esto. ¿Qué dice Juan 3, 16 y 17? Yo puedo leerlo. Adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchas gracias. Entonces, esto es la continuación de las palabras anteriores a Nicodemo. Y Jesucristo es el Salvador, no es el condenador. Es una de las cosas que yo tengo más claras en mi vida, cuando conocí a los misioneros, es que yo venía de un plan de condenación y me encontré con un plan de salvación. Y yo creo que esto es lo hermoso de la lección de hoy. Hablar del templo y de la obra vicaria. Estamos hablando de un padre amoroso, de un padre que no quiere condenar a sus hijos, que les da la oportunidad de arrepentirse y de corregir. Y nosotros en esta vida tenemos el plan de salvación que empezó en la vida preterrenal, continúa en la vida terrenal y sigue en el mundo de los espíritus. Porque ¿qué es lo que aprendemos en la sección 138 de Joseph F. Smith, el presidente Smith? Él está hablando de la predicación del Evangelio en el mundo de los espíritus. Está diciendo algo muy hermoso, es decir, el Evangelio se predica también en el mundo de los espíritus. Y, por tanto, las personas que no han conocido el Evangelio en esta vida lo conocerán allí. Si la vida continúa, el plan de salvación continúa. Por eso, en el mundo oriental creen en la reencarnación. ¿Sabéis lo que es la reencarnación, no? ¿Qué es la reencarnación? Es una creencia que, bueno, que se basa en que un ser vivo, cuando muere, su espíritu, en el momento de morir, justo después de morir, nace en otra criatura. Sí, como, y dependiendo de cómo has sido, de cómo te has portado, mejor o peor, pues vas a reencarnar en un animal más digno o en otra persona. Y la gente que se ha portado muy mal, pues en, qué sé yo, en una planta o cosas así. Tú, por ejemplo, Daniel, si eres malo, vas a reencarnar en mujer. Dicen algunas escuelas orientales, con perdón. Es decir, que ellos, la idea es, como una vida no es suficiente para progresar lo necesario, entonces reencarnas una y otra vez hasta que corriges todo lo que tienes que corregir, progresas todo lo que tengas que progresar y finalmente cuando ya estás listo para salvarte, entonces ya no reencarnas nunca más y entras en el nirvana y allí desapareces. Absorbido por la divinidad que es Brahma, ¿no? Atma, la persona, Brahma, Dios que llena todo el universo, el panteísmo, y finalmente nosotros, una vez que ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, ya no reencarnamos nunca más, ya no entramos en ningún cuerpo físico, renunciamos ya al cuerpo físico porque es una herramienta, un medio y no un fin en sí mismo, y ya entramos en ese Dios panteísta, Brahma, y en el interior ya nos perdemos allí y desaparecemos. Y claro, y es verdad que una sola vida no es suficiente para. Pero claro, por eso nosotros creemos que el plan de salvación empieza en la vida preterrenal, una vida infinita, donde aprendimos muchísimas cosas, y una vez que hemos pasado en la primera prueba, que es la vida preterrenal, entramos en la vida terrenal, que es la segunda, el segundo estado de probación, y después vamos al mundo de los espíritus, y en el mundo de los espíritus seguimos progresando, se sigue predicando el Evangelio, se siguen dando oportunidades, y así vamos progresando hacia nuestro destino según vayamos comportándonos en esas diferentes etapas. Por tanto, nosotros no creemos en la reencarnación, sino en la resurrección, que es la continuación de la vida física en el mundo eterno. Pero es importante esta idea que Dios nos da la oportunidad de aprender, de corregir, está todo este proceso que tenemos, vida preterrenal, vida terrenal y vida eterna. Y una cosa que dijo Brigamián, también para que lo tengáis ahí en la discusión de grupo, que eso de que la persona que muere se va al cielo o al infierno, ya tiene un primer error. Es decir, nosotros cuando nos morimos, ¿dónde vamos? Al mundo de los espíritus. ¿Dónde está el mundo de los espíritus?
aquí, en este planeta. Muy bien, entonces Brigham Young dijo, nadie después de morir va ni al cielo ni al infierno. Sigue en esta tierra y no irá a ningún cielo ni a ningún reino de gloria hasta que no pase el juicio, y el juicio es después del milenio. Por tanto, cuando nos morimos, nos vamos al mundo de los espíritus, que seguimos en la tierra y sigue nuestra vida, sigue nuestro progreso, siguen las oportunidades. Y entonces viene el templo con la obra vicaria. Para decirme una cosa interesante que hayáis aprendido o que ya conocierais de lo que se llama la obra vicaria. ¿Qué es la obra vicaria y por qué es tan importante para nosotros y para nuestros antepasados que no tuvieron la oportunidad? Para mí es justamente que les da esa oportunidad. O sea, gracias a la obra vicaria tienen la oportunidad de elegir si quieren aceptar el Evangelio. Y recibir las ordenanzas que allí no pueden. Entonces, hay ciertas cosas que ellos no pueden hacer allí, que necesitan un cuerpo para hacerlo. Entonces, las ordenanzas del Evangelio necesarias para progresar hacia la exaltación se tienen que recibir en la tierra. Por eso los que no tuvieron la oportunidad de hacerlo en el mundo físico no lo pueden hacer en el mundo espiritual. Tenemos que hacerlo nosotros. Entonces nos convertimos en salvadores en el monte de Sión. Y nos dice ahí la lección que en cierta manera casi nos unimos a Jesucristo en esta obra de salvación. Nos convertimos en salvadores con Él. Y por eso nos sentimos mucho más cerca y más unidos a Jesucristo, porque nos convertimos con Él en salvadores de nuestros antepasados. Y ahí nos invitan pues, a trabajar en la historia familiar y en la obra del templo para ayudar a nuestros antepasados. Y no solamente los beneficiamos a ellos, sino que nos beneficiamos nosotros, porque en el proceso nos sentimos mucho más cerca de Jesucristo y de la obra de salvación. Una pregunta, Faustín. Comentario, pregunta. Pregunta. Entonces, si nosotros, o sea, has dicho los que no conocen el Evangelio, eso quiere decir que si, por ejemplo, mi abuelo hubiese conocido el Evangelio, ¿no debería hacer la obra vicaria por él? En el mundo espiritual dices. Ajá. Bueno, él el Evangelio lo va a conocer, pero las ordenanzas no la puede tener. Es decir, por ejemplo, imagínate que tu abuelo, le van los misioneros en el mundo de los espíritus, acepta el Evangelio y dice, muy bien, pues yo quiero bautizarme. Entonces le dicen los misioneros, pues siéntate hasta que Jesús lo haga. No, pero por eso, se le hace todos los convenios y igualmente él no puede llegar al grado más alto, ¿no? Solo puede llegar al terrestre. Aunque le haga yo todos los convenios. Repítelo para que yo me entere. ¿Por qué razón no puede subir muy arriba? O sea, por ejemplo, si resulta que, como dijiste antes, ha recibido aquí, le han enseñado y tal, ¿no? Y no lo aceptó aquí. Va allí ahora al mundo de los espíritus, le vuelven a enseñar, ¿no? Pero supuestamente sí, no puede ir, o sea, como ya lo acepta, como aquí no lo aceptó, allí pues tampoco. Entonces, ¿hago su obra o no lo hago? A ver, ¿qué le contestaríais? Su abuelo conoció la iglesia, conoció el Evangelio, no lo aceptó, se murió, ¿y ahora qué pasa? Claro. Nada más que puede Bueno, nuestro deber es hacerlo y Dios juzgará si lo que quiera, lo que sea justo, y depende de las circunstancias, porque quiero decir, yo no, y ni tú tampoco, Jesús, puedes saber por qué capaz tu abuelo no aceptó el Evangelio, pero cada uno tiene circunstancias que se deben juzgar de forma justa, y es imposible para nosotros saber el motivo por el cual alguien hace algo o deja de hacerlo, y entonces nuestro juicio nunca va a ser justo. Nuestro deber es hacer la obra por todos los que podamos, y Dios se va a encargar de juzgarnos de alguna forma justa. Efectivamente, es así es como es. Es que antes dijimos, o no sé, se afirmó de que ya del tirón iban al mundo terrestre. Bueno, en términos generales, y lo que hemos comentado, lo he comentado yo. Vale. No tiene convenio, si no, tiene razón. Es decir, el principio general es, si una persona tuvo la oportunidad en la tierra y la rechaza y la acepta en el mundo de los espíritus, ha perdido la gloria celestial y va a la gloria terrestre. Para la gloria terrestre no necesita las ordenanzas. Pero, como dice bien Daniel, realmente tuvo la oportunidad, realmente entendió lo que significaba el Evangelio, realmente lo rechazó, porque como bien te comentaba Daniel y tú mismo sabes, las circunstancias nos hacen tomar decisiones y nos influye mucho
la vida que hemos tenido. Y yo eso lo podría decir de mi familia. Es decir, a veces una persona se siente incapaz de aceptar ciertas cosas en este mundo por la herencia, por la enseñanza, por las circunstancias. Y cuando se muere, Dios puede decir, realmente no tuviste la oportunidad porque no entendiste por tus circunstancias lo que era el Evangelio. Y ahora sí lo entiendo y ahora sí, ¿no? Y eso Faustino, puede incluso en esta vida. Adelante. perdón por interrumpirte. Y justo con lo que tú estabas diciendo, yo soy de los que piensa que realmente no existe nadie que haya entendido el Evangelio y lo haya negado, o sea, no lo haya aceptado. Si realmente alguien no lo acepta, es porque o no se le enseñó bien, o no lo entendió bien, o no estaba espiritualmente preparado para entenderlo bien. Pero si alguien entiende bien el Evangelio, es imposible como no querer participar. Yo también quería apuntar una cosa. Conociendo como conocemos a nuestro Padre Celestial y Jesucristo, no creo que les dé la oportunidad en el mundo de los espíritus que les prediquen el Evangelio para decir, mira, ahora lo has entendido, pero como en la tierra no lo aceptaste, ahora te fastidias. Yo creo que si manda misioneros y ha ido allí a organizar toda la obra y se les está enseñando el Evangelio a todos, ahí en las Escrituras dice que se les enseña a todos. No dijo que estos no, estos sí. Si se les enseña a todos, se les está dando la oportunidad a todos. Además, algo que en esta clase a mí me llama la atención es el poder de los convenios que hacemos y las promesas que recibimos a través de los convenios. Y que si cumplimos con nuestra parte, el Señor va a cumplir con todas. Entonces, a lo mejor un padre, una madre se mueren y luego aquí sus hijos no perseveran en los convenios, pero ellos han hecho unos convenios en el templo y han recibido unas promesas. Y una de las enseñanzas que dio el profeta José Smith, que dice que es la enseñanza más consoladora que dio, fue que por los convenios que los padres han hecho, el Señor hará que esos hijos se arrepientan. Tendrán que pasar por todo lo que tengan que pasar y tendrán que sufrir el arrepentimiento tal como todos los tienen que sufrir, pero no se podrán resistir a la verdad. Entonces, algo que aquí, y la obra vicaria por eso es tan importante, es que entendamos el poder de los convenios y las ordenanzas que hacemos con Dios. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora hago la obra por mis antepasados y ellos lo aceptan, yo tengo un batallón de familia que está allí trabajando para mi familia y está haciendo convenios. Y esos convenios van a afectarnos a todos y van a afectar a mis hijos y van a afectar a mis nietos y van a afectar, es una cadena. Entonces, para mí lo que hay que hacer es precisamente eso, tener esa confianza en la expiación de Jesucristo que Él nos ha dado a todos y trabajar con fuerza en la obra del Señor tal como Él nos ha enseñado. Y luego, tal como dice Daniel, cada uno, Él nos ha dicho que no juzguemos a nadie. Él ya sabrá lo que tiene que hacer. Pues sobre la otra vida no sabemos gran cosa. El presidente Oaks dio un discurso en el que decía que citó el libro de Mormón, parece que fue en Alma, donde dice que es en esta vida donde tenemos que arrepentirnos y no en la otra. Dice, pero hay un cierto arrepentimiento posible en la otra vida, no sabemos hasta qué punto, porque se supone que el arrepentimiento es aquí, no allí. Y si tú aquí no has querido arrepentirte y no has querido aceptar, la justicia hace que pierdas muchas cosas. Y por tanto, no entendemos, hay cierta cosa que no entendemos hasta qué punto el arrepentimiento se aplica en el mundo de los espíritus cuando no se aprovechó en esta vida, porque es en esta vida cuando el hombre tiene que hacer su obra, y si no la haces, entonces ya es tarde en la otra. Pero decía el presidente Oaks, sin embargo, existe algo de arrepentimiento allí, no sabemos hasta qué punto, y por eso comentabais muy bien que hacemos la obra y dejamos que la justicia y la misericordia sigan su camino. Pero desde luego se acabó ya la apostasía, que consiste en no dar ninguna oportunidad a nadie y mandar al infierno al que sin culpa ninguna se ha quedado fuera del cristianismo o fuera de las ordenanzas, sencillamente porque o no lo ha conocido o no lo ha entendido
o no tuvo esa capacidad para escoger. Así que el plan de salvación, de la restauración, es un plan lleno de amor. La justicia se aplica, la misericordia también, y ahí tenemos a un padre amoroso y no un padre que se dedica a quemar a sus hijos como si fuese un salvaje. Así que tenemos ahora lo que vamos a comentar. Adelante, Esperanza. Sí, bueno, es que una de las escrituras, mis favoritas, está en Doctrina y Convenios 138, en el 58 y 59. ¿La puedo leer? Adelante. Dice, los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. Y después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de salvación. A mí es que esto, vamos, es poderoso para mí, porque nuestra responsabilidad es hacer la obra por ellos y bautizarnos por ellos, porque el bautismo es para arrepentimiento de pecados también. Y dejemos a Dios los juicios, porque Él juzga. Muy bien, pues ahí tenéis un buen campo de investigación. Así que vamos a poner rápidamente las preguntas de grupo y nos separamos. A ver, las 6 preguntas que vais a debatir, hacemos un comentario rápido y ya sabéis, el grupo 1 aparecerá de repente allí, el grupo 2, etcétera, y los temas que vais a debatir durante 15-20 minutos son los que ve el grupo, y por si acaso alguno no lo ha recibido, por lo que fuere, lo comentamos rápidamente. Entonces, el grupo número 1 va a recibir el punto número 1, que, como ya habéis leído en el grupo, dice: ¿por qué dijo el pastor presbiteriano que Alvin iría al infierno? Pues ahí, en esta primera pregunta tenéis que hablar, los del grupo, qué justificación utilizó. Que es una justificación propia de la apostasía. Alvin está en el infierno. ¿Cómo es posible si era un chico bueno? Si era un chico maravilloso, ¿cómo es posible que esté en el infierno? Pues ¿por qué? Pues ahí lo debatís. Este grupo número 1, ¿por qué metió este pastor presbiteriano a Alvin en el infierno? ¿Qué justificación utilizó? Que aunque esto ya forma parte de la apostasía, sigue siendo todavía presente en muchas iglesias cristianas. No tenéis más que entrar en Internet y averiguar sus creencias y veréis cómo no solamente eso, sino que encima algunos grupos creen en la predestinación. Ella es el colmo, ¿no? Que Dios ya tiene apuntado quién se va a salvar y quién no. Incluso diciendo que no importan lo que hagan, están predestinados a salvarse, se salvan, y si no, se condenan. Es un buen punto de debate que necesitamos entender muy bien para que valoremos lo que significa la restauración de un plan de salvación en una época como la apostasía, donde el plan era de condenación. Grupo número 2. ¿Qué significa que no podemos salvarnos sin el bautismo? Me gustaría que hablarais un poquito del símbolo, porque yo quería comentarlo aquí, pero no hay mucho tiempo. Es decir, si miramos el bautismo superficialmente, ¿qué es? Pues si es un niño, echarle agua a la cabeza. Y si es un adulto, pues meterlo en la pila. Yo digo, pero eso es tan importante como que una persona se condene porque no se ha mojado. Pero si yo me he bañado en la piscina no sé cuántas veces, no es lo mismo. Yo a veces utilizo el símbolo. Imaginaos que tenéis un servicio bautismal en la capilla e invitáis a un conocido que viene de, por decirlo de alguna manera, del Amazonas, ¿no? Un salvaje del Amazonas que no sabe nada de esto ni de nada. Y entonces él ve que meten a la persona en el agua, la sumergen, la sacan del agua, y entonces tú le dices a este salvaje del Amazonas que nunca ha oído hablar ni de Cristo, ni del Evangelio, ni de las ordenanzas, ni del convenio, ni de nada. Y mira, esa persona ya puede ir al cielo. Entonces, ¿qué diría este salvaje? Y dice, hombre, por favor, esa agua pensaría que es el agua, ¿no? El que salva, agua sagrada, agua bendita, que decía, ¿no? En la Iglesia Católica. Entonces decía, oye, y de repente ve que tiran del tapón y el agua la sueltan por el sumidero y dice, oye, por favor, déjame que me lleve una botella a mi tribu. Si esta agua salva, entonces yo quiero llevarme algo de esta agua milagrosa a mi pueblo. Y entonces tenéis que explicarles que no, que lo que salva no es el agua. ¿Qué es lo que salva? Entonces tenéis que hablar un poco de la simbología. ¿Qué simboliza el agua?
¿Qué simboliza la pila? ¿Qué significa la inmersión? ¿Y qué elementos entran en la simbología del bautismo? La persona vestida de blanco, la oración que se hace, todo esto. Así que ahí, pues, si lo podéis comentar para que se responda a este segundo grupo. ¿Qué significa que no podemos salvarnos sin el bautismo? ¿Significa que no podemos salvarnos porque no nos mojan, porque no nos sumergen, porque no nos bañan? No, tiene que haber algo más. Para que el bautismo sea imprescindible para la salvación, tiene que haber en el bautismo algo que sea algo más que mojarse. Porque si es por mojarse, aquí en Madrid está lloviendo a cántaro, me salgo a la calle y me salvo en un minuto, ¿no? Entonces aquí tenéis que hablar de qué significa bautizarse, hasta el punto de que haya tanto poder en una cosa como sumergir a una persona en el agua o echarle un chorrillo en la cabeza, ¿no? Sabéis que los hijos de los nobles le traían agua del río Jordán y le echaban el agua del Jordán en la cabecita. Entonces, claro, ya sí se pueden salvar con el agua del Jordán, sí, pero con el agua de Barcelona, con lo mal que sabe, perdón, el agua de Madrid que tiene tanto cloro. Eso, que como te oiga algún barcelonés. Claro, no, que aquí no hay ningún barcelonés, ¿no? Bueno, Jesús Yo sí. vivo en Barcelona y sí, el agua sabe mal. Cuidado. No, es que me equivoco, quería decir el agua de Madrid que tiene mucho cloro. Grupo tercero, ¿qué aprendemos sobre el juicio final y la salvación en Doctrina y Caminos 137? Dios nos va a juzgar por qué, qué cosas tiene en cuenta en el juicio, ¿no? Las intenciones, todo eso ahí, muy interesante. Porque ahí José Smith aprendió que a su hermano no lo iban a condenar, es más, ya estaba salvado, pero algo faltaba ahí, ¿no? Entonces, en el juicio intervienen muchas cosas, independientemente de la parte material del símbolo. Y cuando habléis del símbolo del bautismo, recordad que una cosa es el rito, y el rito no salva a nadie, y otra cosa es lo que significa el rito. Lo que hay detrás del rito es lo que salva. Y eso es lo que tenéis que descubrir en ese debate, aunque sea nada más que 20 minutos. Grupo 5. No, grupo 4. ¿Qué significa la obra vicaria del plan de salvación? La obra vicaria supone algo importantísimo, un ingrediente fundamental en el plan de salvación. Grupo 5. Aprendemos con la visión de Joseph F. Smith, la sección 138, sobre la predicación, he comentado algo, la importancia de que se predique el Evangelio en el mundo de los espíritus. Y finalmente, en el grupo 6, de qué manera nos acercamos a Jesucristo, como comentábamos antes, mediante la obra vicaria. Yo hago la obra por mis antepasados y estoy convirtiéndome en un salvador, y eso me acerca a Jesucristo, y en la lección hay comentarios. ¿Alguna pregunta antes de dividirnos? Pues aquí tenéis 6 temas apasionantes, que como hemos dicho siempre, lo debatís todos, nombráis un moderador, moderadora, tome notas y después durante un par de minutos lo compartís con el grupo grande que se llama y sacaremos las conclusiones necesarias sobre este tema que a mí personalmente me toca el corazón porque he vivido 20 años en el plan de condenación y finalmente me he encontrado con un plan de salvación con estos ingredientes. Muy bien, pues vamos a separarnos en 6 grupos. Adelante por ello y yo me iré paseando para ver cómo vais. ¿Estamos ya todos reunidos? Pues venga, vamos a empezar con el informe. Grupo número 1. ¿Quién es el representante del grupo? Yo. Adelante, Sara. La pregunta decía, ¿por qué dijo el pastor presbiteriano en el funeral que Alvin estaba en el infierno y cuál era la justificación que utilizó? Hemos hablado mucho sobre las intenciones que tenía este pastor para decir esto, ¿no? Y realmente hemos llegado a la conclusión de que quizás no tenía una mala intención, aunque fueron palabras muy duras, sino que quería aprovechar para persuadir a los demás a que creyeran en lo que él en ese momento creía, que era que solo había un cielo y un infierno, que no había nada más, que no había una segunda oportunidad con el mundo de los espíritus, que al final era el desconocimiento y la falta de información que tenían en aquella época. Quizás fue tan duro en sus palabras porque también era el tipo de discurso que en aquel momento se utilizaba para predicar. La gente solía utilizar ese tipo de meter miedo para que la gente se uniera a sus organizaciones. Y
¿Cuál era la justificación que utilizó? Pues habían dos. Una que no era miembro presbiteriano, no era miembro de su congregación en la cual él creía. Y otra era que, pues lo que dice Juan 3:5, ¿no? Que no había sido bautizado y en su falta de información, pues eso significaba que iba a ir al infierno porque no podía ir al cielo. Y eso es un poco lo que hemos hablado. Muy bien, muchas gracias, Sara. Buen resumen. Y vamos, por tanto, al grupo número 2. ¿Quién es el representante? Vale, soy yo. La representante, adelante. Vale, nuestra pregunta era qué significa que no podemos salvarnos en el bautismo, ¿no? Entonces, primero hemos tenido que aclarar bien qué significa eso de ser salvos, ¿no? Y a qué se refería. Y hemos visto cómo existen como dos tipos de salvación, por así decirlo. Tenemos la salvación física y la salvación espiritual. La salvación física, sabemos que todos vamos a ser salvos en ese aspecto gracias a la expiación de Jesucristo, ¿no? Porque Él fue resucitado, todos podremos ser salvos en ese aspecto, pero el bautismo es clave para entender cómo podemos ser salvos a nivel espiritual, ¿no? Cómo podemos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces hemos estado hablando acerca de cómo para poder volver a la presencia de nuestro Padre Celestial necesitamos cumplir con determinados convenios y llevar a cabo determinadas ordenanzas. Y la puerta para todo ello es el bautismo. Entonces, por ello es que es tan importante. Al bautizarnos somos limpios. La idea es que nacemos de nuevo. No es solo el que nos mojamos, como comentábamos antes, sino que realmente hacemos un convenio con nuestro Padre Celestial. Nos comprometemos a actuar de una determinada forma a partir de ese momento. Y realmente tiene que haber un cambio en nuestro corazón para que eso pues tenga un sentido. Y leímos también en el artículo F número 3 cómo decía que somos salvos por la expiación de Cristo mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Y una vez más, el bautismo es la puerta de ese gran camino, ¿no? Luego tenemos que perseverar, pero sin el bautismo no podemos seguir en ese camino del convenio. Y por último, simplemente estuvimos comentando lo que significaba el bautismo para nosotros, ¿no? Y la verdad es que hemos podido compartir cosas muy bonitas y en general la idea es cómo a través del bautismo y de la obra vicaria, cuando ayudamos a otros a que puedan cumplir ese mismo objetivo, lo que podemos sentir es el amor de nuestro Padre Celestial, ¿no? No es simplemente como una tarea más que hay que marcar para poder llegar al grado de gloria que queremos, sino que realmente es un medio por el cual podemos progresar y sentir ese amor que Él tiene por nosotros. Muchas gracias, Andrea. Buen resumen. Grupo número 3. Sí. Adelante, Juan. Pues nosotros respondíamos a la pregunta de qué aprendemos sobre el juicio final y la salvación en Doctrina y Convenios 137. Pues esta es la visión que tiene el profeta José Smith sobre el reino celestial y él se maravilla de que al contemplar el reino celestial en esta visión ve a su hermano Alvin, ¿no? Como hemos comentado en la clase, que había fallecido muchos años antes de que se estableciera la iglesia, ¿no? De que se restaurara la iglesia sobre la tierra. Y entonces el Señor le hace saber que todos los que han muerto sin tener el conocimiento del Evangelio, pero que hubiesen aceptado el Evangelio si lo hubiesen recibido, sean herederos del reino celestial. Entonces, eso nos da a entender de que muchísima gente a lo largo de la historia de la humanidad no ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, ¿no? Sobre todo durante los siglos de la gran apostasía en el que el Evangelio no se encontraba sobre la tierra. Estoy seguro de que había muchas personas buenas que habrían aceptado de buena gana el Evangelio, ¿no? Pero que no tuvieron la oportunidad. También aprendemos el versículo 9 que el Señor nos juzgará según nuestras obras y según el deseo de nuestros corazones. Eso es muy importante porque no solamente son nuestras obras, sino el deseo de nuestros corazones. Entonces, Dios es un Dios omnisciente, ¿no? Que lo sabe todo. Entonces Él también ve el deseo de nuestros corazones. Y algo muy importante también es que dice que los niños menores que mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad, que sabemos que es a los 8 años, pues también se salvan en el reino celestial. Y hablamos de que eso debe ser un gran consuelo para tantos padres que han perdido a un hijo. Yo creo que es lo más duro que te puede pasar en la vida. Para un padre perder a un hijo es lo más desgarrador y lo más duro que puede haber. Y esa escritura da muchísimo consuelo, ¿no? Saber que
que todos aquellos padres o hermanos o amigos, personas que conozcamos que hayan perdido como a un niño pequeñito, pues serán salvos en el reino celestial, ¿no? Y ellos podrán estar en la presencia del Señor. Y eso es lo que hemos comentado. Muchas gracias, Juan, por este buen resumen. Equipo número 4. Pues nuestra pregunta fue, ¿qué significa la obra vicaria de los templos en el plan de salvación? Y pues lo que comentamos fue que es una responsabilidad de nosotros, que estamos aquí en tierra y que conocemos del Evangelio, el llevar estas ordenanzas a las personas al otro lado del velo. También es una muestra del amor que el Padre tiene hacia todos sus hijos. Nos hace ver que no es un Padre rencoroso, sino que nos da tantas oportunidades como se pueda para poder arrepentirnos y llegar a su presencia. También pues es la misericordia que Él tiene y es una oportunidad para explotar nuestro potencial como sus hijos, de poder ayudar a los demás. Pues igual el plan de salvación es conocido como plan de felicidad, entonces mediante la obra vicaria en los templos, pues se puede alcanzar la exaltación, que es el gozo pleno que podemos tener, y por eso pues es plan de felicidad. Y este gozo va a ser siempre pues en presencia de nuestra familia, una familia eterna. También la obra vicaria en los templos significa el prestar servicio y dar de nuestro tiempo. Y al hacer esto, pues vamos a perfeccionarnos para que pues podamos salvarnos junto con nuestros familiares fallecidos. También es una oportunidad, como dicen las Escrituras, que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Entonces, pues los varones, poseedores del sacerdocio, podemos experimentar o más bien podemos ejercer este poder del sacerdocio y ayudar a las demás personas dentro del templo. También algo en lo que nos ayuda el templo es el poder tener una recomendación activa, que es el recordatorio de los convenios que nosotros hemos hecho, y pues también nos recuerda que estos mismos convenios podemos extenderlos al otro lado del velo. Y que también, a pesar de toda la ayuda que nosotros tenemos aquí, como la tecnología, consultores de historia familiar en los barrios, en las estacas, registros y un montón de archivos que podríamos encontrar, pues también tenemos esa ayuda de las personas que ya están del otro lado, pues quizá por sueños, quizá por inspiración a algunos familiares o a nosotros mismos, de poder encontrarlos, encontrar sus nombres o encontrar familiares. Y aunque parezca que todo ya está hecho, como que ya van varias generaciones y que ya va a costar trabajo poder encontrar a más familiares, pues la obra no ha concluido. Entonces siempre va a haber alguien más a quien podemos encontrar y a quien podemos rescatar. Y pues eso sería el significado de la obra vicaria en los templos, en el plan de salvación. Muy bien, muchas gracias, Dexter, por ese buen trabajo. Vamos con el equipo número 5. Sí, yo. Bueno, pues en el grupo analizamos la sección 138 y qué verdades aprendemos en esa sección. Fue la que recibió F. Smith con respecto al mundo de los espíritus. Mencionaron varios versículos, por ejemplo el versículo 4, donde se menciona que somos salvos en base a la expiación y también a la obediencia. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y hacen falta las dos cosas. También se mencionó el versículo 13, donde los santos que estaban en la otra vida esperando al Señor habían hecho un sacrificio a semejanza del Hijo de Dios. Entonces,
Una de las hermanas comentó una escritura que está en Mosea 15:2, que de alguna manera pues ejemplifica qué fue el sacrificio de Cristo, y también que nosotros, también se comentó que nosotros cada uno tenemos una cruz en este mundo, y si la llevamos bien y le hacemos las cosas como Dios nos enseña, podremos también tener esa misma situación para nosotros. Luego también se mencionó el versículo 20, que Jesucristo no fue a los injustos en aquel momento. Por lo tanto, por un lado, Jesucristo organizó las fuerzas antes de empezar a la predicación en el mundo de los espíritus, y también podemos ver que Dios conoce los que le sirvieron y los que le siguieron. Y luego ya, como comentarios varios, pues se dijo que no hay segundas oportunidades para, por ejemplo, nosotros que de alguna manera hemos recibido el Evangelio, hemos recibido todos los cuidados en la Iglesia, sabemos que lo que tenemos que hacer es esforzarnos por vivir el Evangelio en esta vida, no intentar reclamar que en la otra se nos predique, porque en esta no hemos querido ser lo suficientemente justos. También estuvimos hablando de, una hermana comentaba que había mucha familia que ella no conocía y que seguramente esto le daba la alegría de que ellos podrían saber y decidir por sí mismo llegado el momento. Ya para como colofón, que este capítulo demuestra que el amor de Dios va más allá de lo que podemos entender. Y bueno, también un hermano comentó que este capítulo le mostraba que en el mundo de los espíritus las cosas están bien organizadas y se lleva todo de alguna manera. Orden es la palabra que le venía a la mente. Muchas gracias, Jorge, por ese resumen estupendo. Y equipo número 6, ¿quién es el representante? Yo. ¿Se me escucha, no? Sí. Adelante, Jesús. Vale. Vale, pues nosotros teníamos la pregunta relacionada con, decía, ¿de qué manera la obra vicaria nos acerca más a Jesucristo y a su obra de salvación? Y otra pregunta, ¿qué significa ser salvadores en el monte de Sión? Entonces estuvimos hablando un poco sobre de qué manera la obra vicaria pues, nos ayuda a todos a sentir amor. Por ejemplo, Jesucristo, comentamos que Jesucristo, pues cuando murió justo después de haber muerto, una de las primeras cosas que hizo fue visitar a aquellos que habían fallecido, ¿no? Fue al mundo de los espíritus. Entonces, él le dio esa importancia porque también amaba a ellos, al igual que, nos ama a nosotros, ¿no? A los que están vivos. Y también hablamos de la importancia de ponernos en lugar de esas personas. Creo que todos comentamos que cuando nos poníamos en los pies de ellos, o al menos pensábamos como ellos, podíamos sentir ese mismo amor que ellos tienen por nosotros o esa alegría que tienen cuando son bautizados. Por ejemplo, cuando una persona está esperando, y lo hemos dicho antes, ¿no? Como el mundo del espíritu está aquí en la tierra, pues si una persona nació en el año 400 antes de Cristo, pues lleva desde esa época hasta ahora esperando a que alguien le bautice. Y para ella no ha sido un pispase, ella ha vivido esos 2500 años y aún siguiera esperando quizás hasta que alguien le bautice. Entonces, claro, alegría seguro que tiene. Después de tantos años esperando, pues seguro que va a estar muy feliz. Y también hablamos que este tipo de obra une familias, hace que sintamos más amor por ellos al saber que ellos están salvados. Creo que la familia Guzmán y Laura Quintana, me parece, hablaron de una experiencia muy buena sobre eso, ¿no? De cómo hicieron la obra por sus familiares y el resultado fue el esperado. Sentir que ellos realmente habían aceptado de alguna forma o habían seguido pues este camino de convenios que hemos hecho por ellos. Y esta obra de salvación nos da esperanza, ya lo habéis comentado y lo hemos comentado todos, al saber que ahora todos ellos pueden tener la oportunidad de elegir, ¿no? De
porque uno no puede, si no tiene hecho nada, no puede elegir nada. Pero cuando lo tiene, ya tiene la oportunidad de decir, vale, lo acepto o no. Y de nosotros depende el hecho de darles a ellos la oportunidad, ¿no? Y sí, y esto es lo que habíamos hablado en esta pregunta. Muy bien, Jesús, muchas gracias por ese excelente resumen. Muchas gracias a todos. Y antes de despedirnos, a ver, ¿alguien necesita decir algo que ha quedado por ahí pendiente en su cabeza? Yo tengo una pregunta. Pregunta. Se nos enseña que los niños pequeños no necesitan de bautismo, pero hasta Jesucristo mismo se tuvo que bautizar. Luego, ¿estos niños cuándo se bautizarán? A ver, buena pregunta. ¿Los niños que se mueren antes de la edad de responsabilidad necesitarán alguna vez bautizarse? Yo creo que si Jesucristo se bautizó, ellos también tendrán que hacerlo. Lo que a mí se me enseñó, o lo que yo entendí siempre, fue que el Señor estipuló, no es porque un niño de 8 años o de 7 años no sea capaz de pecar, un niño de 7 años puede tener la capacidad mental de tomar una decisión mala y pecar, pero el Señor ha dicho que no es responsable de eso hasta que tenga 8. Entonces, si un niño muere antes de los 8 años sin ser bautizado, es como una especie de don el hecho de que la expiación de Jesucristo es suficiente para su salvación, ya que Él mismo no ha sido responsable de ningún pecado. Entonces Él realmente está limpio. Igual que el Jesucristo se bautizó para demostrar obediencia y ser un ejemplo, y porque Él ya tenía pues edad de responsabilidad, entonces Él se tenía que bautizar como mandamiento también. Pero un niño menor de 8 años no tiene esa responsabilidad, así que no tiene por qué hacerlo y está limpio, es lo que yo entiendo. Yo tengo otra pregunta. Durante el milenio se sabe que los padres podrán criar a sus hijos, los que han nacido, bueno, incluso los que no han llegado ni a nacer, que las madres han estado embarazadas pero no han llegado ni a nacer, y podrán criarlos hasta su edad adulta, dicen. Entonces, ¿no será en el milenio que ellos se bautizarán? ¿Puedo compartir una escritura? ¿Qué dice en la escritura? Se encuentra en el libro de Moroni 8, versículo 11, y sus niños pequeños no necesitan el arrepentimiento ni tampoco el bautismo. He aquí el bautismo es para arrepentimiento a fin de cumplir los mandamientos para la remisión de pecados. Mas los niños pequeños viven en Cristo aún desde la fundación del mundo. De no ser así, Dios es un Dios parcial, también un Dios variable que hace acepción de personas. Porque ¿cuántos son los pequeñitos que han muerto sin el bautismo? De modo que si los niños pequeños no pudieran salvarse sin ser bautizados, estos habrían ido a un infierno sin fin. He aquí, te digo que el que supone que los niños pequeños tienen necesidad del bautismo se halla en la hiel de amargura y en las cadenas de la iniquidad, porque no tiene fe, ni esperanza, ni caridad. Por tanto, si fuera talado mientras tenga tal al infierno. Entonces, pues nos enseña de que los niños pequeños no necesitan de ese bautismo. Y de hecho, por eso Jesucristo pues siempre decía, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, pues cuando mueren antes de la edad de responsabilidad, van directamente ahí, al reino de los cielos, porque es de ellos. Entonces, los niños que mueren antes de la edad de responsabilidad no necesitan el bautismo, se supone, lo necesitarán en el milenio, se supone. Porque ellos ya pasaron por esa parte del plan del Padre. Pero es cierto que Pilar, que los padres podrán criar a sus hijos. Lo que no está tan claro es si el niño no nació. Por ejemplo, nosotros hemos tenido 6 hijos y el 6º nació muerto. Y la Iglesia dice, bueno, no sabemos qué es de él. No sabemos si ese niño ha existido o no ha existido. Si el niño no ha nacido, entonces ahí la Iglesia no sabe si ese niño se nos dará o no se nos dará. Es una cosa que se desconoce. Lo que sí parece claro es lo que nos ha dicho el texto. Si mueren sin edad de responsabilidad, no necesitarán el bautismo en su vida. Las demás ordenanzas, sí. Eso es lo que nos enseña. Esa sería más o menos las respuestas. ¿Algún comentario, Pilar, sobre eso? No. Eso es lo que nos dicen en la Iglesia. No, en el sentido de que no necesitan del bautismo para ser salvos porque ya son salvos,
pero no termino de tener claro si no se bautizarán llegado un momento. Cuando cumplan la edad. Perdón, Faustino, ¿puedo comentar una cosa? Adelante, Josema. Muy rápido. Pasa exactamente igual con las personas que tienen una minusvalía psíquica y mental. No necesitan el bautismo realmente. Yo tuve un tío que era, bueno, deficiente mental, con la edad que tenía, con 70 y tantos años, él era como un niño de 5 o 6 añitos, y literalmente él no tenía, o sea, ninguna maldad en su manera de actuar ni nada. No necesitan. Eso es el hermano que antes ha leído, perdón, que no me he dado cuenta quién era, esa escritura de Moroni, efectivamente lo aclara. El bautismo es solamente para las personas que necesitan arrepentirse. La expiación de Cristo está para las personas que necesitan arrepentirse, las personas que son puras y salvas, como son los niños o las personas con esas deficiencias mentales. Es que no es necesario, o sea, no hace falta para nada. Es una ordenanza que no les hace falta. Muy bien, pues aquí hay un mundo maravilloso, el mundo del plan de salvación y de la misericordia de Dios y de la justicia. Tengo una pregunta respecto a lo que ha dicho Pilar de los niños que mueren antes de nacer. Digo yo, esas madres que se han quedado embarazadas pero el bebé no ha llegado a nacer, o sea, al otro lado del velo, ¿podrán estar con ese bebé o no? Lo que yo he leído es que la Iglesia no tiene esa información. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, el niño tenía 8 meses y medio y se murió. Por tanto, no nació. Entonces, sí, es que a mi hermana le pasó lo mismo en el primer embarazo y por eso tenía la curiosidad de saber si... Entonces, en la Iglesia dicen, no, la Iglesia no guarda un registro de esos niños, pero se pide que la familia sí lo tenga. Entonces, yo tengo, por ejemplo, un registro de nuestro niño cuando nació muerto, e incluso tengo un diario suyo, donde yo llevaba un registro de su embarazo y de algunos comentarios. Entonces, mi esposa y yo nos encantaría, incluso tiene su nombre, ¿no? Se llama Jared y esperamos que, pero no sabemos. La Iglesia nos dice, llevad un registro personal, la Iglesia no guarda un registro, no sabemos qué pasará. Es una cosa que no hay revelación al respecto y por tanto eso queda ahí en el aire. Claro, que hasta que no nos encontremos en el momentazo no nos quedamos con la duda. Como diría Pilar, en el milenio nos dirán. Pues, estoy muy contento de esta clase, las cosas que habéis comentado. Yo personalmente me siento muy agradecido a Dios porque el plan de salvación queda perfectamente desarrollado de esta manera. Como estamos comentando, cuando morimos vamos al mundo de los espíritus, todavía no hay cielo ni infierno ni nada, aparte de que el infierno no existe. Y en el mundo de los espíritus se completa lo que no se pudo hacer en la tierra y luego ya la misericordia y la justicia se encargarán de que cada cual reciba lo que les corresponda. El amor de Dios se manifiesta de esta manera y es una gran bendición esta restauración. La importancia de los templos, por eso la Iglesia construye muchos templos. Dicen algunos que en realidad no debería haber más que un templo, porque en la época del pueblo de Israel había solo un templo, el de Jerusalén, y todos tenían que ir a ese templo. Y nos decían que no debería haber más que un templo en todo el mundo y hacer una peregrinación allí, aunque fuera una vez al año, ¿no? Pero es que el templo no es un lugar de peregrinación, es un lugar de trabajo. Por eso el próximo martes vamos a hablar de para qué los templos, la adoración en el templo, por qué la Iglesia se caracteriza por la construcción de templos. Y la Iglesia sigue construyendo templos. Y en el milenio se seguirán construyendo templos. Por tanto, estudiemos la semana que viene para qué tenemos los templos, por qué tenemos que ir a los templos, y nos recuerdan el ejemplo de Kirtland, cómo los sacrificios del pueblo los santificó y les hizo pasar, como yo comenté, de lo profano a lo sagrado. Y por tanto, los templos nos ayudan a hacer esa transición hacia lo sagrado. Leámoslo y el próximo martes nos reunimos para hablar de la adoración en los templos. Muchas gracias a todos. Voy a recordaros, veo que hay alguno que no tiene el nombre puesto. Recordad que si no habéis puesto el nombre, no os da la asistencia. Tenéis que poner el nombre y el apellido o el nombre y 4 números de vuestro teléfono móvil con el que os matriculasteis. Si alguien no pone el nombre, no ha asistido a clase. Perdona, es que
Estoy con el móvil y por eso en mi móvil no se me puede poner, pero yo normalmente entro por el ordenador, por eso lo Muy bien, siento, ya le pondré el manda el nombre. mensaje diciendo me llamo Francesca, vale. Francesca, ¿qué más? Francesca Mateo Beltré. Francesca Mateo. Sí. Tú mandas un mensaje si hace falta al jefe, al secretario, para que te apunte. Pero Vale, genial, gracias. no se registra automáticamente con el Zoom, pero yo he tomado nota, Francesca. Muy bien, pues muchas gracias a todos, buenas noches. Si no tenéis cena, pues nada, vais a la cama con el estómago vacío, que se duerme mucho mejor. A ver, Clenin, ¿estás por ahí, Clenin? Sí, aquí estoy. Nos ofreces la última oración y con tu oración nos despedimos hasta el próximo día. Vale. Nuestro amoroso amado Padre Celestial, gracias por poder estar aquí para aprender un poco más de ti, de tu amor, Padre. Gracias por cuidar nuestras familias y protegernos en este momento de pandemia que estamos pasando, y seguramente también nuestras familias que están en otros países. Estar siempre cuidándolos, Padre. Ayúdanos más a los pueblos, la gente más necesitada, estos que no tienen a veces cuidado, que está dormido o que comer, mientras nuestras vidas, Padre. Y todas estas cosas te lo digo, en nombre de Cristo, amado Jesucristo. Amén. Amén. Es que casi no te oía la oración. Muchas gracias, Clenin. Buenas noches a todos y hasta el próximo día. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Dios. Chao. Hasta la otra semana. Hasta mañana. Gracias a todos y todas.